Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de ustedes, familia que se conecta con nosotros a estudiar la bendita palabra de nuestro Rey. Como cada semana estamos contentos de ser parte de este universo de enseñanzas. Sabemos que hay muchos maestros por ahí enseñando y nosotros traemos un granito, una porción pequeñita de lo que estudiamos durante la semana y esperamos que sea de bendición. Gracias por conectarse y gracias por ser parte de la familia de APB de la Asamblea Berea. Esta semana tenemos la porción Shoftim, la porción jueces. Así es que déjeme llevarlo a la porción. Si usted escuchó la primera parte de esta enseñanza en la mañana, usted puede darse cuenta de cómo nosotros hablamos del contexto cultural, cómo hablamos un poquito del contexto para poder traer la aplicación. Vamos a hablar en esta segunda parte o en esta porción de los sacerdotes. Y vamos a ver la parashá Shoftim, que en su traducción al español sería jueces. ¿Okay? Vamos a ver. La porción de la Torá se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 al capítulo 21, versículo 9. La porción de la Haftará, los profetas, libros históricos, Isaías 51, versículo 12 al capítulo 52, versículo 12. El Brit Hadashah, los evangelios, cartas apostólicas, escritos del primer siglo, Mateo capítulo 3, versículo 1 al versículo 17. Así es que vamos a dar gracias en agradecimiento al bendito regalo de la Torá y vamos a decir: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito sea Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá. Y en hebreo diría: Barjú et Adonai ameboraj, Barjú Adonai ameboraj leolam baet, Baruch atar Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher bacharbanu mikol ha'amin, Benatan lanu et Torato, Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén. Así es que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim, Yahweh tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar
agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto. Yahweh tu Dios. Ok, la parashá empieza en el capítulo 16, pero vamos a nosotros a ver esta parte del capítulo 18, porque vamos a ver que los eventos principales de Shoftim incluyen más de las palabras de Moshe sobre nombrar jueces para una sociedad justa, seleccionar a un rey, la herencia de los levitas, advertir en contra de las prácticas paganas, sopesar las palabras de un profeta, ciudades de refugio, los 2 testigos necesarios para el juicio, las reglas de guerra y de redimir el derramamiento de sangre. Ok, temas principales de Shoftim: el sistema judicial, las leyes sobre idólatras, los 2 o 3 testigos, las leyes respecto al rey, la porción de los levitas, la prevención contra las costumbres paganas, las ciudades de refugio, las leyes para la guerra. Así es que vamos a ver. La parashá empieza en el capítulo 16, versículo 18, donde dice: nombrarás jueces y oficiales en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Vamos a ver, vamos a localizar dónde estamos. Acuérdense que todo el libro de Deuteronomio está en el contexto de un tratado de soberano vasallo, de acuerdo a los tratados de soberanía del antiguo Medio Oriente. Así es que vamos a ver dónde es que estamos basados. Y dice aquí que estamos dentro de los tratados de soberanía. Estaba el preámbulo, el prólogo histórico, las estipulaciones, las disposiciones para el depósito del tratado y la lectura pública, la lista de testigos divinos del tratado, las bendiciones y maldiciones por la fidelidad o la infidelidad al tratado. Y vamos a ver que estamos en las estipulaciones. Déjeme tomar un poquito café. Así es que aquí está, mire, en las partes del tratado de soberanía, aquí está todo, y luego la estructura del libro de Deuteronomio. Y aquí nos dice que el preámbulo es del capítulo 1 del versículo 1 al 5. El prólogo histórico es del versículo 6 del capítulo 1 al capítulo 44, versículo 43. Las condiciones del pacto están del capítulo 4 al capítulo versículo 4 al capítulo 26, versículo 19. Y las condiciones del pacto se dividen en 2. Las principales demandas, que son del versículo 44 del capítulo 4 al versículo 32 del capítulo 11. Y luego están los requisitos adicionales, que son del capítulo 12 hasta el capítulo 26. Así es que nos vamos a encontrar que estamos dentro de las estipulaciones. Y dentro de las estipulaciones vamos a darnos cuenta de que dice que en la tercera parte de las estipulaciones de Moisés hay una colección muy amplia de leyes civiles, aunque cimentadas en la inmutable voluntad de Dios para todos. Moisés las aplicó a las situaciones que los israelitas iban a enfrentar todos los días. Las leyes que el Señor le dio a su pueblo Israel eran similares a algunas veces a las que los reyes y los jueces establecieron en las naciones vecinas. En la mañana, en la porción de la mañana, tomamos un poquito de tiempo en explicar todo esto dentro del contexto del antiguo Medio Oriente. Y si usted no la escuchó y la quiere escuchar, vaya a nuestro canal de YouTube, Asamblea Profética Berea, y ahí usted va a ver la porción Shoftim y va a encontrar mucho de esta información. Pero ahorita, hoy vamos a hablar de lo que nos dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, que nos dice: cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Oiga bien, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallado en ti no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Yahweh tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahweh tu Dios. Ok, so vamos a hablar un poquito acerca de el sacerdote, porque dice jueces, y si usted se acuerda en la mañana, o más bien déjeme ver si se lo puedo poner aquí, para que usted vea esa parte. Déjeme ver dónde está esa parte aquí, para que usted pueda ver y compartirle esa parte. Aquí está. Voy a poner esta parte de aquí, porque es interesante. Para que usted pueda ver que casi 2 capítulos enteros del libro se dedican a 4 importantes roles de liderazgo dentro de la vida del pueblo israelita. Los jueces, que hablamos en la mañana, los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Ok? So, basado en esta función y roles, vamos a darnos cuenta de que los jueces, los reyes, los sacerdotes y los profetas eran los que se iban a dedicar a el liderazgo dentro de la vida del pueblo israelita y a ejercer la justicia. Así es que esto es bien importante, porque cuando nosotros vemos esto, nos vamos a dar cuenta de que los sacerdotes jugaban un papel bien importante dentro de aplicar la justicia y dentro de llevar la vida comunitaria del pueblo. Así es que, habiendo dicho eso, vamos a entonces ahora sí ver que el sacerdote era el mediador entre el pueblo pecador y el Dios Santo. Ofrecía sacrificios por el pecado y oraba por el pueblo. Sacerdotes y levitas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. La consideración de varios oficiales responsables de administrar la voluntad divina a través de la nación continúa ahora a través de los sacerdotes y levitas, no solo a través de los jueces, pero sino ahora está hablando de los sacerdotes y levitas. Y basado en eso, nos vamos a dar cuenta de que una de las responsabilidades más importantes de los sacerdotes en la sociedad israelita era declarar la voluntad de Dios a la comunidad. La relación entre el pueblo y Dios dependía en gran parte de la habilidad, de la habilidad del sacerdote para comunicar la palabra de Dios al pueblo y asegurar la decisión divina por medio del Urim y el Tumim, que eran las piedras que cargaba el pectoral. Entonces, dice, la relación entre el pueblo y Dios dependía de gran parte de la habilidad del sacerdote para comunicar la palabra de Dios al pueblo. Y vamos a enfocarnos en esa parte, en el sacerdote como comunicador de la palabra de Dios al pueblo. Una de las funciones era administrar la justicia, pero el sacerdote era el encargado de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Y cuando el sacerdote fallaba, al igual que como decíamos en la mañana, cuando hay un buen líder, el líder te empuja a que crezcas moral, espiritualmente y a que vayas a un nivel más profundo en tu relación con Dios. Cuando hay un mal líder, las cosas van a pique. Bueno, el perfecto ejemplo lo vamos a ver en la enseñanza del día de hoy a través de el sacerdote. La relación entre el pueblo y Dios dependían en gran parte de la habilidad del sacerdote para comunicar la palabra de Dios al pueblo y asegurar la decisión divina por medio del Urim y el Tumim. Pero en su deseo de conocer la voluntad de Dios, el pueblo muchas veces usaría las prácticas ocultas, los adivinos, los espiritistas, los magos y los exorcistas. En la presentación del trabajo de los sacerdotes en el templo, la Torá discute también las prácticas abominables de conocer la voluntad divina y predecir el futuro, como para enfatizar que los sacerdotes son los mediadores legítimos de la voluntad de Dios. Acuérdense, Deuteronomio está escrito en una serie de discursos de Moisés al pueblo y cada discurso lleva ciertos capítulos, no se dividen.
Y entonces, cuando está hablando de la administración de la justicia, está hablando de jueces, hablando de oficiales, empieza a hablar de los sacerdotes, pero en toda esta mezcla está hablando de prácticas paganas de la región de Cananea, y está hablando de que el pueblo no se mezcle con agorero, adivino, hechicero, espiritista. ¿Por qué? Porque ellos tienen al sacerdote, que el sacerdote es el encargado, es el mediador legítimo para hacerles conocer la voluntad divina de Yahweh. Así es que el pueblo no podía ser provocado a querer buscar la voluntad a través de otros medios, porque ellos tenían al sacerdote, que era el encargado de enseñar, era el encargado de revelar la voluntad de Dios. Y por eso vemos todo esto en estos capítulos. La manera por la cual la religión cananea procuraba conocer la voluntad de su Dios era una abominación a Yahweh. La palabra abominación aparece en diversas veces en el libro de Deuteronomio. Está en el capítulo 7, versículo 25 y versículo 26. Capítulo 12, versículo 31. Capítulo 14, versículo 3. Y capítulo 17, versículo 1. Y se refieren todas ellas a las prácticas religiosas de los cananeos y que son repugnantes a Yahweh. En el presente contexto, la palabra abominación se refiere a las maneras de descubrir la voluntad de Dios por medio de prácticas religiosas incompatibles con el verdadero espíritu de revelación que aparece en los profetas y en el sacerdote de Israel. Vamos a ver algunas de las palabras y algunas de las definiciones que están encerradas en la escritura. ¿Okay? La primera, vamos a ver los magos, porque dice magos, ¿va? Capítulo 17, versículo. ¿Dónde está? Capítulo 17. A dioses ajenos. Fíjese lo que dice aquí. Más lo voy a llevar aquí a la Biblia para que usted vea. ¿Okay? Versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra. Oiga bien lo que vamos a ver. Entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas, y al juez, ve, habla de los dos, sacerdote y juez, que hubiesen aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indique los del lugar que Yahweh escogiere, y cuidarás de hacer todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia con que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Yahweh tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Pues vienen las instrucciones en cuanto al rey. Las porciones de los levitas. Ahora sí está hablando las porciones de los levitas. Capítulo 18. Versículo 6. Y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Yahweh escogiere, ministrará en él, en el nombre de Yahweh su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuvieran ahí delante de Yahweh, igual ración que de los otros, comerá además de sus patrimonios. Cuando entréis a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ok, vamos a ver entonces la palabra mago. Los magos eran personas que procuraban conocer la voluntad de los dioses
por medio de una práctica del ocultismo. Una traducción más correcta del hebreo sería aquellos que adivinan. El libro del profeta Miqueas. En el libro del profeta Miqueas, la adivinación es una actividad de los profetas falsos. Dice Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Yahweh diciendo, ¿no está Yahweh entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? ¿Okay? Bien interesante, apoyaban en la adivinación, que es lo mismo que la magia. Adivinos. Los adivinos eran una persona que adivinaban por medio de los objetos, como la copa. Por ejemplo, leemos en Génesis capítulo 44, versículo 5. ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Hablando de la copa que le encontraron a Benjamín. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Fíjese, algo interesante que dice el Zondervan, el comentario de los antecedentes bíblicos. La copa para la adivinación del versículo 5 del capítulo 44. La idea de que una taza se usó para la adivinación sugiere que la adivinación tuvo lugar al observar los líquidos vertidos en la taza, ya sea las formas de aceite en el agua o de las ondas del agua, por nombrar algunas técnicas conocidas en Mesopotamia. Poco se sabe de esas técnicas en la práctica egipcia. La adivinación era un medio de adquirir información. Es interesante que José adquiera información por medio de la taza o la copa, no vertiendo líquido en ella, sino usándola para probar a sus hermanos, usando así la observancia a un nivel diferente. No, güey. Pero la Biblia no dice que José estaba adivinando. Pero dentro de la tradición judía, o de la tradición egipcia, era normal que la copa se usaba para adivinación. Y los egipcios estaban pensando que a través de esta copa, José sabía, porque José manda. José sabe que su copa se ha desaparecido. Manda que busquen a los hermanos, porque ellos son los que la tienen. Ahora, fíjese bien interesante aquí, porque aquí usted va a entender un poquito más aquí esto. El comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento de Walton y Matthews dice: la copa de la adivinación, la copa que José hizo colocar en el costal de Benjamín, es identificada como la que era usada para la adivinación. Del mismo modo que hoy algunos leen en las hojas de té, los antiguos leían oráculos por medio de líquidos en las copas. Un mecanismo usado implicaba derramar aceite en el agua para ver qué forma tomaba, lo que se llamaba lecanomancia. Eso tenía un término, se llamaba lecanomancia, y era muy popular en todo Egipto y Mesopotamia. Ellos usaban aceite. Si usted pone agua y echa aceite, el aceite va a tomar diferentes formas, dependiendo la forma. Ellos sabían. Hoy hay gente que lee los residuos del café. Hay gente que lee la taza del café. Hay gente que lee diferentes cosas. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos acostumbran creer así. Entonces, vamos a ver que se tomaba este término, y le traigo lo de José no porque José era un adivino, para que al rato usted no me vaya a decir, ahora el pastor está diciendo que José también era un adivino. No, pero para que vea que era una práctica muy común. José no la practicaba, pero José le está haciendo saber a los egipcios que aún a través de la copa le está sabiendo qué hicieron los hermanos. José era una persona que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, pero vea cómo en la cosmogonía egipcia ellos miraban esto. ¿Eh? No, al rato no vaya a salir diciendo, el pastor ahora está diciendo que José adivinaba todo por la copa y entonces ya tampoco Dios no le hablaba. No, ¿ok? Solo es cómo los egipcios veían, cómo los de Mesopotamia veían. Ellos veían la copa y decían, mira, vamos a ver esto. No solo eso, sino que vamos a ver el siguiente. Nos dice, adivinos también que adivinaban por medio de objetos, por medio de flechas, terafines o ídolos domésticos, y por medio del hígado de los animales. Por ejemplo, Ezequiel 21, capítulo 21, versículo 21 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una
encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, las flechas, consultó a sus ídolos y miró el hígado. Y aquí en la imagen que usted está viendo, tenemos a el rey esperando la respuesta de parte de sus adivinos. ¿Okay? Aquí usted está viendo que tienen un animal, le han sacado el hígado. Le sacaron el hígado y el rey está esperando la respuesta que le den. Otros métodos más populares de adivinación usaban los acontecimientos cotidianos, la configuración de las estrellas, de los animales sacrificados o los movimientos de los cuerpos celestes. Todo para adivinar. Pues estamos hablando de Mesopotamia, Asiria, Babilonia, todas estas regiones que usaban esto. Ahora, Israel iba a tener la intriga, iba a tener la incitación de consultar adivinación, agorero, sortilegio, hechicero, encantador, adivino, mago, porque dice, no se ha hallado en ti quien se practique estas cosas. ¿Okay? Bien interesante, porque tenemos que entender estas cosas. Ya vimos esto. Imágenes, Oseas, por medio de palos, por imágenes o por medio de palos. Oseas capítulo 4, versículo 12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, ¿por qué espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar? ¿Ve? Aún el pueblo de Israel dice, le hablan a un ídolo de madera, le hablan a una estatua, y el leño le responde, porque se han vuelto a fornicar. Un espíritu los ha tomado y se han vuelto a fornicar. ¿Cuántos de nosotros hemos leído estos pasajes y no le hemos puesto cuidado? ¿O cuántos de nosotros no hemos leído estos pasajes y vemos y decimos, wow, ahí está, Babilonia, Ezequiel nos habla de Babilonia, cómo el rey sacude las flechas, cómo consulta a sus ídolos, cómo mira el hígado? Por eso Elohim, por eso el rey, el eterno, en el libro de Levítico dice, no, cualquiera que venga y traiga las vísceras, la grasa, los intestinos, todo, lo va a poner sobre el altar y lo va a quemar, para que al rato nadie diga que están haciendo adivinación con el hígado. ¿Cómo lo aprendí? Eso lo aprendí de Rico Cortés. ¿Okay? Así es que no creo que eso me vino por revelación del Ruach solamente. Rico lo aprendió de su maestro del estudio, el espíritu se lo reveló y a mí me lo reveló a través de él. Así es que de ahí lo aprendí. Hechicero. El hechicero era la persona que usaba sus artes mágicas para hacer señales. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Los hechiceros de Egipto para producir el mal. Isaías capítulo 47, versículo 9 y el 12. O para influir en la vida de una persona. Y el encantador era aquel que usaba fórmulas mágicas y maldiciones poderosas para controlar a otra persona bajo su encanto. Algunas de estas prácticas abominables fueron observadas por Manasés, el rey de Judá. Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 6 dice, y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. Oiga, se dio a observar los tiempos y fue agorero. Instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo mal ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Yahweh había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, o sea en el templo, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Moisés condena todas estas prácticas de adivinar el futuro como abominables para Yahweh. Y ahora vemos a un rey. Por eso es que vemos que los jueces, los sacerdotes, los reyes y los profetas eran los encargados de guiar. Pero ahora vemos que el rey se desvió. El rey está poniendo estatuas de acera, imágenes de acera. El rey está instituyendo agoreros, está instituyendo a encantadores, adivinos, todo lo que... En esta porción vemos que dice, no, que no se halle en ti
quien haga pasar a su hijo por el fuego. Y este hombre dice, hizo pasar a su hijo por fuego. Interesante, ¿ve? El pueblo de Dios no podía usar estas prácticas asociadas con la idolatría y con la adoración a los muertos para descubrir la voluntad de Yahweh, porque era precisamente por estas abominaciones de los cananeos que Yahweh los arrojaba de la tierra. Los seguidores de Yahweh tenían que ser diferentes a las naciones de la tierra. Los seguidores de Yahweh tenían que ser diferentes a las naciones de la tierra. Yahweh había sido llamado a ser diferente. Así es que una de las responsabilidades más importantes de los sacerdotes en la sociedad israelita era declarar la voluntad de Dios a la comunidad. La relación entre el pueblo y Dios dependía en gran parte de la habilidad del sacerdote para comunicar la palabra de Dios al pueblo y asegurar la decisión divina por medio del Urim y el Tumim. Así que ya vamos encontrando sentido a la función del sacerdote en el pueblo de Israel, porque no solo era traer las ofrendas, presentarlas, trabajar en el altar, hacer abodá, sino asegurarse que el pueblo no hiciera abodá zará, adoración a los ídolos. Así es que vamos a ver la función del sacerdote, porque es bien interesante. Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar. Conforme a mis juicios juzgarán y mis leyes y decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Entonces vamos a ver que una de las funciones del sacerdote era enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y enseñarles a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El sacerdote jugaba un papel bien importante porque él era el maestro de la comunidad. Él era el que iba a enseñar. Por eso había ciudades donde los levitas iban a estar estacionados, donde iban a vivir, donde iban a tener a sus familias. Pero la función de los levitas en todas estas ciudades era de siempre asegurarse que la ciudad entera, la tribu donde ellos estaban, supiera cómo caminar en la obediencia a los mandamientos. Y aquí es donde el papel del sacerdote juega un papel bien importante, porque vamos a darnos cuenta que en el versículo 23 está basado en Levítico capítulo 10, versículo 10 y el 11, que recoge esta función de enseñanza como parte de la ordenación de Aarón y sus hijos en el sacerdocio. Concretamente, el contenido de su enseñanza debía garantizar que los israelitas de a pie supieran las diferencias fundamentales entre lo santo y lo común y entre lo limpio y lo no limpio. Estos eran los pilares de la cosmovisión religiosa de Israel. Simbolizaban dentro del día a día en Israel la santidad de Yahweh y todo lo que estaba estrechamente relacionado con él y la distinción que existía entre ellos y el resto de las naciones. Esta parte es importante porque vemos que hacer la diferencia entre lo santo y lo común, lo limpio y lo no limpio, eran pilares de la cosmovisión religiosa de Israel. Simbolizaban su diario vivir. En su diario vivir, la santidad de Yahweh y todo lo que estaba estrechamente relacionado con él. Y esto era lo que hacía la distinción entre Israel y las naciones. Así que bien importante, porque hacer la diferencia entre lo santo y lo común, entre lo limpio y lo no limpio, era la función de un sacerdote para asegurarse que los pilares de la cosmovisión del reino, la cosmovisión del reino de Dios, estuviera estrechamente relacionado en el diario vivir del israelita y que las demás naciones vieran que había una gran diferencia entre ellos y entre Israel. Ahora yo le pregunto, si nosotros somos administradores de la gracia de Elohim, nuestro llamado como maestros, pastores, evangelistas, líderes, ¿no seguirá siendo hacer la diferencia entre un creyente y un no creyente? Hacer la diferencia entre lo que es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Cuando no estamos haciendo esa función, entonces estamos fallando en hacer la diferencia entre lo que Dios llamó santo y lo que es común.
Pero si nosotros mismos no sabemos lo que es santo de acuerdo a la escritura y no de acuerdo a nuestra teología, vamos a fallar. Si nosotros no sabemos lo que es limpio y no limpio de acuerdo a la escritura y no de acuerdo a a nuestra teología y nuestro dogma, vamos a fallar. Para entender lo que es limpio, tenemos que ver qué aplica para Levítico 11, todo lo que es limpio. Levítico 12, 13, 14, 15. Todo lo que es santo, todo lo que es común. No llames santo algo que es común. Y en Génesis, por ejemplo, llamamos que el séptimo día se le llamó santo, kadosh, apartado. Separó el séptimo día de los demás días y lo llamó santo. Y no podemos llamar común un día que Dios ha llamado santo desde la creación. Pero hoy llamamos santo al día domingo, que es un día común. Y al sábado, que es el día santo, lo llamamos común. Y somos los maestros que estamos encargados de enseñar que el pueblo sepa la diferencia. Ve lo importante que es. Porque no solo es pararse en una plataforma, no solo es tener el título, no solo es tener el llamado, no solo es que 200, 100, 100, 250, 20 personas te sigan, es entender la responsabilidad que tenemos. Porque si nosotros somos llamados a educar y a guiar al pueblo, hay una gran responsabilidad en nosotros. Y nosotros tenemos que entender qué es lo santo y qué es la diferencia entre lo santo y lo común en el reino de Dios, de acuerdo a lo establecido en el reino de Dios y no de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor. Entonces, porque estos eran los pilares de la cosmovisión religiosa de Israel, simbolizaban dentro del día a día en Israel la santidad de Yahweh y todo lo que estaba estrechamente relacionado con él y la distinción que existía entre ellos y el resto de las demás naciones. Eran señales de una identidad y una misión que les llamaba a ser santos en su vida y comportamiento. Junto a estas enseñanzas, los sacerdotes habrían enseñado el resto de la Torá, exigiendo claramente que Israel viviera siempre de acuerdo con las responsabilidades éticas que se desprendían de su elección y redención. Nosotros hemos sido elegidos de entre las naciones y el Mesías nos ha redimido. Entonces tenemos una responsabilidad ética que se desprende de nuestra redención y elección. El hecho de ser creyentes no solamente nos da el beneficio, pero la responsabilidad de exigir que vivamos de acuerdo con las responsabilidades éticas que se desprenden de nuestro llamamiento y de nuestra redención. Y para eso se requiere unos buenos maestros. Así es que la labor de enseñanza que tenían que llevar a cabo los sacerdotes levitas se explica al detalle en muchos otros lugares. Por ejemplo, Deuteronomio 33:10 dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley, tu Torah a Israel. Además pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Jeremías 18:18 dice: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías. Oiga esto. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámonos de lengua y no atendamos ninguna de sus palabras. Esto es grave. Porque más tarde, una de las quejas que de los profetas contra los sacerdotes fue que estaban fracasando tan rotundamente en su papel de maestros que el pueblo, al no recibir enseñanza ni corrección, estaba cayendo en toda clase de desórdenes sociales y religiosos. Al no estar haciendo su trabajo, al estar fracasando, al no recibir el pueblo la enseñanza ni la corrección correcta, estaban cayendo en toda clase de desórdenes sociales y religiosos. Y hoy, como siempre le digo, hoy la sociedad no es más que el reflejo de los líderes, de lo que estamos ejerciendo ahora como el liderazgo, como los miembros de la casa
como los miembros de la casa de Israel que tenemos que enseñar. Se lo voy a volver a leer. Más tarde, una de las quejas de los profetas contra los sacerdotes fue que estaban fracasando tan rotundamente en su papel de maestros que el pueblo, al no recibir enseñanza ni corrección, estaba cayendo en toda clase de desórdenes sociales y religiosos. Vamos a explorar esto un poquito. Oseas capítulo 4 versículo 1 dice: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Una sociedad totalmente corrompida, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar. Morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Y siempre el versículo que siempre escuchamos citar por donde quiera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero oiga a quién le está hablando. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Está hablando de los sacerdotes. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y el pueblo y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. O sea, le está dando en su mayoría el mensaje a los sacerdotes que se habían olvidado de la ley. No solo el pueblo le faltaba conocimiento, pero ¿por qué le faltaba al pueblo el conocimiento? Porque el sacerdocio se había olvidado de la ley y se había olvidado del conocimiento, desechó el conocimiento. Vamos a ver que gran parte del desenfreno social y moral que tenía Israel como nación tenía que ver con el sacerdocio. Malaquías 2.1 dice: ahora pues, oiga lo que dice aquí, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Malaquías está hablando a los sacerdotes nuevamente. Para vosotros es este mandamiento: si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Nuevamente está hablando al sacerdocio. He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y de delante de mí estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Ve? Porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Mas vosotros. Solo está dando a entender la función y el propósito del sacerdote. Pero ahora en el versículo 8 viene la corrección y le dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. Tanto Oseas como Malaquías ahora están reprendiendo al sacerdocio. Muchas veces nos enfocamos en decirle al pueblo: ustedes están mal, ustedes están mal, ustedes están mal. Pero ¿cuántas veces esa palabra de corrección viene hacia nosotros? Javes, mi amigo, mi gran amigo y hermanazo Javes Figueroa tiene un programa que se llama Cabaná.
intención del corazón. Y si algo me gusta de este programa es que siempre este programa nos llama, nos habla, no solo al pueblo, sino exhorta a nosotros que estamos constantemente hablando al pueblo y nos pone como un espejo para ser confrontados. Y es algo que muchas veces necesitamos, porque el pueblo está enfocado en lo que recibe del maestro, lo que recibe, y el maestro está enfocado en decir, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que vivir de esta manera, ustedes tienen que hacer diferencia entre lo santo y lo común, entre lo limpio y lo no limpio. Pero ¿y nosotros? Cuando llega el momento en que digamos, estoy haciendo diferencia o no estoy haciendo mi función, porque acuérdense, estamos viendo que el reflejo de la sociedad israelita, el reflejo de la corrupción israelita, era nada más y nada menos que era el reflejo del sacerdocio que estaba fracasando y que había fallado en su misión y en su función. Así que bien interesante lo que dice Malaquías. De hecho, Ezequiel mismo había protestado con fuerza contra los sacerdotes de su tiempo, porque estaban fallando precisamente lo que él prevé aquí. Versículo 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esta es la gran realidad. En medio de muchos maestros y muchos pastores que están enseñando la palabra de Dios y tristemente no están haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y creemos que a veces a través de un concepto de gracia y a través de un concepto de separar la ley y la gracia, estamos enseñando los conceptos correctos solamente porque la teología así nos dice. Y no, es que ya no hay una separación. Ahora Jesús, ahora Cristo a través de su sacrificio ha hecho limpios todos los animales. Y leemos capítulos como Lucas, leemos pasajes como Colosenses, como Romanos 14, como Colosenses, pasajes como Hechos capítulo 10 y decimos, ves, la palabra es clara. Porque ahora ya no hay diferencia entre lo limpio y entre lo no limpio. Ahora podemos comer de todo. Ahora ya no hay importancia si comemos lechón, comemos langosta, comemos camarones, comemos ciertos animales. Porque ya no hay diferencia. Pero la realidad es que tú y yo como maestros estamos fallando. Porque no estamos cumpliendo nuestra función de decir, quiero enfocarme y ser lo más responsable posible en entender que yo como maestro del reino, yo como pastor, como maestro, como evangelista, como persona que se para frente a un pueblo, tengo que entender cuál es la diferencia entre lo limpio y lo puro. No, hermano, es que eso es de la ley. Génesis. Mire, lo voy a llevar a Génesis, porque Génesis no estamos hablando a Génesis que no estamos hablando de Génesis que sea la ley. Y Génesis capítulo 7 nos dice, dijo luego Yahweh a Noé, entra tú y toda la casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservarla viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído que en el arca de Noé iba que iba una pareja, el animal y su hembra, el macho y su hembra? ¿Cuántas veces hemos leído, pero se nos ha escapado que hay un concepto bien interesante? Porque dice, versículo 1, y dijo luego Yahweh a Noé, entra tú y toda la casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación de todo animal limpio. Fíjese, y le voy a poner aquí la palabra limpio. Es tajor, que aparece después en el capítulo 11 de Levítico, en lo que es la diferencia entre tajor y tamei, y que aparece en Ezequiel 22, también es la misma palabra tajor. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja,
el macho y su hembra. ¿Ve? Ahora, si nosotros vamos aquí, vamos en vivo, así es que no se preocupe. Si nosotros vamos aquí a la palabra limpio, vamos a darnos cuenta que, como ya vimos, es la palabra tahor. ¿Ok? So, vamos a darle un momentito aquí a logos. Déjenme pongo el micrófono aquí para escuchar. Ok, aquí está. Tahor. Tahor, limpio, puro. Ve, aquí está puro, el concepto de puro. Aquí está puro, ¿ve? Aquí está tahor, puro, limpio, purificado. Tiene que ver con purificado y con limpieza. Si vamos al léxico hebreo, déjeme lo hago un poquito más grande para que usted pueda ver. El diccionario léxico hebreo, arameo y español de Pedro Ortiz dice quedar limpio, puro, sano, tiene que ver con sanidad, limpiar, purificar, refinar, declarar puro, ser purificado y purificarse. Tahor, tiene que ver todo en el concepto este. ¿Ve? Qué interesante, porque entonces ahora nosotros vemos que tahor, limpio. Si nosotros abrimos aquí, vamos a ver que aparece en Génesis, de todo animal limpio tomará siete pares, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Génesis. Luego, Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Yahweh y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Espérame, me estás diciendo que Noé edificó un altar a Yahweh y sacrificó animales que eran limpios. Entonces, estamos viendo claramente que el concepto de animales limpios y no limpios estaban anteriormente a que se diera la ley en el Sinaí. Por lo tanto, es un concepto que tiene que ver con el reino de Dios. Pero después, si nosotros vemos, tiene que ver con la mesa, los utensilios, el candelero limpio, tahor, tiene que ver con ofrendas, tiene que ver con Levítico 11, tiene que ver con hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Tiene que ver con la persona que está limpia, la persona que tenía Sará, que tenía la lepra. Ahora tiene que ver con enfermedades. Para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio, tocante a la lepra. ¿Ve? Cuando un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera en un lugar tahor limpio. Tiene que ver con pureza. Toda ave limpia podréis comer. Segunda de Crónicas. La mesa limpia tiene que ver con el servicio. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Tiene que ver con muchos conceptos que cuando usted ve toda esta parte de aquí, aquí está lo que tiene que ver con puro, fino, purificado, limpieza y limpio. ¿Okay? Nomás para que vea una palabrita. Y si nosotros seguimos buscando aquí, yo le aseguro que podemos encontrar un montón de cosas. Porque, por ejemplo, aquí, mire, vamos a la parte de los sentidos. Puro en sustancia, cosa limpia, moralmente limpio, persona limpia, limpio en sustancia y ritualmente limpio. ¿Ve? Aquí hay una diferencia entre moralmente limpio y ritualmente limpio. Y si queremos ver aquí los versículos que tienen que ver con ritualmente limpio, es un adjetivo libre de impureza según normas y requisitos culturales, especialmente entendida como necesario para ser culturalmente puro en los ojos de Dios. Tahor. La palabra hebrea agios y que es kataros. Cazaros. Kataros.
Agios. Agios. Todo esto es en el griego. ¿Ve? Y aquí ya nos está dando muchos versículos que podemos ver en cuanto a esto. ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos a ver a moralmente limpio, también es un adjetivo y dice estar libre de impureza moral. Una persona limpia es un sustantivo. Cualquier persona ritualmente limpia. Un limpio de sustancia. Libre de impurezas. Puro de sustancia. Libre de elementos extraños de cualquier tipo. Por eso tiene que ver con los utensilios del tabernáculo. ¿Ok? So, ahí usted lo tiene. Así es que yo estudio. Voy a una partecita y de ahí me busco y me voy y puedo pasar horas y horas y horas en este mundo de logos y es bien interesante. Así es que cuando dice aquí, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Mis días de reposo apartaron y yo he sido profanado en medio de sus ojos. Los animales que se pueden comer, que son limpios, que se han sido declarados limpios, están desde el principio y no solo a través de la ley del Sinaí. Así es que ahí usted lo tiene. Y hoy nos paramos desde las plataformas y decimos, el que quiera comer chuletas, el que quiera comer lechón, el que quiera comer cerdo, el que quiera comer camarones, el que quiera comer langostas, que nadie os juzgue, dice Colosenses. El hermano Pablo dijo que nadie os juzgue por comida y bebida. Pablo estaba diciendo, puedes comer de todo, siéntate a la mesa y come tranquilo. Eso no era lo que quería decir Pablo en Colosenses. Romanos 14, también el hermano Pablo está diciendo que usted puede comer. Jesús en Lucas 7, cuando está con la discusión de los fariseos, está echándose por encima las leyes dietéticas porque le está declarando limpios todos los alimentos. Lucas 7 no está hablando de alimentos, está hablando del ritual de el lavado de manos que los fariseos estaban diciendo. ¿Por qué tus discípulos comen con manos sucias? Y Yeshua le dice, ustedes están más enfocados en sus ritos, en sus tradiciones, que están dejando a un lado los mandamientos de Dios. Los alimentos de la mesa son limpios, pero no es lo que entra al cuerpo del hombre, sino lo que sale del cuerpo del hombre. Porque de ahí están las malas acciones del corazón. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes se visten de justicia, se visten de bondad. Ustedes hacen ritos para que la gente los mire, pero su corazón está más contaminado que nada. Y eso tenía que ver. Y por eso dice haciendo limpios los alimentos. Pero no era que los alimentos que eran tamei, impuros, ahora iban a ser limpios. Pero muchas veces estamos como estos sacerdotes de Ezequiel, violando la ley, contaminando los santuarios, no haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, ni distinguiendo entre lo inmundo y lo limpio, y no acordándonos de los días de reposo. Ya el Shabbat, las fiestas y los días no tienen importancia, porque ahora en la gracia somos más que vencedores. ¿Y quién vive? Y a su nombre gloria, y a su pueblo victoria. Vamos para adelante. En épocas más felices, Esdras y Nehemías habían utilizado a los levitas para enseñar y explicar la ley, en el que es el ejemplo más temprano que se conoce de enseñanza teológica a distancia. Vamos a ver Nehemías 8, los versículos 7 y 8, y el 11 y el 13. Ese no lo tengo aquí, pero déjenme llevarlo a Nehemías. Vamos a ver dónde está Nehemías. Mi Biblia no tiene Nehemías. Nehemías capítulo 8. Fíjese lo que dice. Dice especial, vamos a poner especial cuidado en los versículos 7 y 8 y en el 11 y 13. Nehemías 8 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, Rosh Hashanah, Yom Teruah.
y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Mire, casi mediodía se echó hablando, como 6 horas. Y de todos los que podían, de todos los que podían entender, y los oidores de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahweh, el Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron, y adoraron a Yahweh inclinados a tierra. Ahora, versículos 7 y 8. Y los levitas, ¿quién está mencionando aquí? Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaya, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Yahweh nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahweh es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo. Estaban haciendo separación entre el día santo. ¿Por qué? Porque Rosh Hashanah es un Shabbatón, un día especial, un día de reposo alto. Es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué interesante. Porque ahora estamos viendo que Esdras y Nehemías, junto con los levitas, están haciendo entender la Torá del Padre, la instrucción del Padre. Los sacerdotes. Vamos a seguir, que me quedan unas cuantas. ¿Cómo es lógico? Si los sacerdotes tenían que enseñar la ley y aplicarla con integridad, sus propias vidas debían ser modelos de obediencia. Mis leyes y mis decretos guardarán, dice la palabra. Así es que los sacerdotes debían ser modelo de obediencia. Los maestros debemos ser modelo, no de cuánto sabemos, de cuánto entendemos, sino de cuánto estamos poniendo por práctica y por obra. Nosotros, nuestras vidas, deben ser el ejemplo perfecto de cómo la Torá se debe guardar, y no debemos alardear de cuánto sabemos y cuánto podemos enseñar, sino cuánto estamos viviendo. Esa es la gran diferencia. Así que los sacerdotes debían ser modelos de obediencia. Mis leyes guardarán y mis leyes y mis decretos guardarán. Por tanto, poniendo juntas las 3 tareas que tenían que ver con la ley de Dios, los sacerdotes tenían que ser maestros, jueces de paz y ejemplos morales. Y a veces nosotros decimos, no, nosotros somos sacerdotes, ya somos sacerdotes. Bueno, tenemos que ser maestros, jueces de paz y ejemplos morales. ¿Dónde están los sacerdotes de Melquisedec? ¿Dónde están los que son maestros, jueces de paz y ejemplos morales? ¿Dónde están?
Porque si algo hemos aprendido en esta hora que llevamos hablando, es que el sacerdote tenía que ser modelo, tenía que hacer distinción, tenía que enseñarle al pueblo la diferencia. Esto es blanco, esto es negro, esto es santo, esto es profano, esto es limpio, esto es no limpio, esto es puro, esto es profano. Y hoy, lamentablemente, estamos enseñando al reino, pero no estamos haciendo distinción y no estamos enseñando cómo debemos ser. Porque los maestros debemos ser maestros, los pastores debemos ser maestros como jueces de paz y como ejemplos morales. ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Bueno fuera que las comunidades tuvieran los líderes con esta misma profundidad y amplitud de compromiso con las escrituras, porque ni qué decir tiene que estas mismas tareas forman parte del liderazgo pastoral en la iglesia de hoy. Estas mismas tareas forman parte del liderazgo. ¿Cuáles tareas? Ser maestro, jueces de paz y ejemplos morales. Hoy los pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, profetas, tenemos que ser maestros, jueces de paz y ejemplos morales. Pablo no se limitó a grabar en las vidas de Timoteo y Tito la importancia de la enseñanza, del manejo cuidadoso de las disputas y de ser ejemplo de piedad e integridad. Él mismo lo cultivó en su propio ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 2:7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este mismo principio aplica. Ahora tenemos que ser hombres idóneos, que busquen a otros que sean idóneos para enseñar, pero no solo con la boca, sino con sus propias vidas, enseñar a otros, presentándonos en todo como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad. Si usted se da cuenta, parte de nuestras enseñanzas las tratamos de hacer con integridad. ¿Por qué? Porque le presentamos los recursos. Usted puede tomar la Parashah Shoftim y el concepto de sacerdotes y todo lo que hablamos a través de estos libros. Esta es la responsabilidad, esta es la seriedad que queremos traer al mensaje. Restaurar el llamado, de la enseñanza. Sunderbrand, Treaty of the Great King, comentario del contexto cultural de la Biblia, el mundo perdido de la conquista israelita, comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, el JPS y este libro de Deuteronomio. Ahí está la información. Busque, verifique, estúdiela. No me crea a mí, yo no estoy aquí para convencer ni para decirle a nadie esto es así, sino para decirle esto es lo que he aprendido, esto es lo que quiero compartirles con ustedes, pero aquí están los recursos, verifíquenlas. Si usted tiene algún problema, verifíquelo con la información y entonces usted se podrá dar cuenta que muchas de las enseñanzas que nosotros damos, el 95-98%, no se basan en lo yo pienso, yo creo, yo me imagino, sino en hechos reales, en información validada, en información verificable. Y no solamente lo que yo creo, yo pienso, yo me imagino, yo. Porque tenemos que ser serios. Porque el desenfreno de un pueblo es la consecuencia de nosotros como maestros. Y hoy, en la mañana, yo usé una
es una demostración, una ilustración que quiero traérselas para cerrar. Con eso vamos a cerrar. Déjeme traerla. ¿Dónde está? Yo sé que está por aquí. Aquí está. Que dice, los buenos líderes pueden elevar la vida espiritual y moral de una comunidad y hacer que alcance altos grados de compromiso, obediencia y amor. Mientras que un liderazgo pobre o indiferente puede encauzar a un pueblo por el camino de la corrupción, la inmoralidad y la apostasía. Los buenos maestros, los que hacen la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio, pueden elevar la vida espiritual y moral de una comunidad y hacer que alcance altos grados de compromiso, obediencia y amor hacia el pacto y el convenio del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mientras que un liderazgo pobre, indiferente, puede causar a un pueblo por el camino de la corrupción, la inmoralidad y la apostasía. Por eso hoy es que dentro del mundo evangélico hay pastores en adulterio, hay personas, hay ministros de alabanza que están viviendo dobles vidas, hay personas, hay juventud que está sumergida en las drogas y son parte de los grupos de alabanza. Hay todo esto, ¿por qué? Porque hay líderes que son indiferentes, hay líderes que son pobres y que no les interesa todo esto. Pero hermano, mi exhortación es a que tomemos responsabilidad de nuestro llamado y seamos mejores. Nuevamente le digo, los buenos líderes pueden elevar la vida espiritual y moral de una comunidad y hacer que alcance altos grados de compromiso y obediencia y amor, mientras que un liderazgo pobre o indiferente puede encauzar a un pueblo por el camino de la corrupción, la inmoralidad y la apostasía. Nuevamente aquí están los recursos que yo usé, parte de lo que yo usé para preparar este estudio. Ahí está la información, usted puede verificarla, validarla. Vamos a dar gracias diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natan betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú eterno, bendito eres tú Adonai eterno, Elohim nuestro, y Rey del universo, que nos has dado la Torah de la verdad, y vida eterna has implantado dentro de nosotros. Bendito eres tú Adonai, bendito eres tú Adonai, dador de la Torah. Somos salvos por gracia y en la obediencia y bendición. Mi gran amigo, mentor y pastor, Walter Agosto. Y mi otro amigo y mentor, Rico Cortés. No me crea nada, verifíquelo todo con la escritura. Esta fue la Parashá Shoftim. Shoftim, jueces. Ahí se me olvidó cambiarle esa parte. No es re, es jueces. No sé qué me pasó, no sé qué estaba pensando. Así es que, familia, Shabbat Tov. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos hoy a las 7 en el último capítulo de la historia del cristianismo. Si usted quiere ver el cristianismo a través de la historia, hoy puede ver el último capítulo. Y mañana a las 7, nos vamos a ver en el Blueprint de la Torah. Vamos a estar con el Moré, Edgar Ramos, y vamos a estar viendo la línea del tiempo bíblica. Este es un documento muy interesante que vamos a estar viendo mañana. Mucha información, y el Moré nos va a decir cómo podemos usar este documento y cómo podemos leerlo. Como usted se puede dar cuenta, hay mucha información bien interesante. Mañana, conéctese, que va a estar con nosotros el Moré Edgar Ramos junto a mi hermano Javes Figueroa para estudiar todas estas cosas y estos conceptos. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones.